Miren cómo enciendo y apago la luz de mi casa usando solo el control remoto del televisor. No es tan difícil, solo prepárate para experimentar con la electrónica. Esto es un receptor infrarrojo integrado que es muy usado en los televisores o en cualquier electrodoméstico telecomandado con un control remoto infrarrojo como este. Pertenece a la familia de integrados de SOP. Tiene 3 pines y se lo alimenta de esta manera. Este sería el pin negativo. Este el positivo, pero con una resistencia para limitarle la corriente, ya que requiere un consumo bastante bajo en amperios para trabajar. Este pin es la salida. Ahí conectamos un LED a positivo. Esto me servirá para ver el tren de pulsos infrarrojos que envía el control remoto hacia el receptor. Empezaré alimentándolo a 5 voltios con esta fuente fija en el protoboard. Cuando el receptor está en reposo, empieza con un estado alto positivo y al momento de recibir pulsos cambia el estado a bajo negativo, comenzando así el tren de pulsos codificados, funcionando a una frecuencia específica inicial desde los 30 kHz. Además, tenemos esta gráfica que nos indica los ángulos que es más eficiente detectar la señal infrarroja codificada, lo cual se sugiere respetar. Como el pulso de activación empieza con señal baja o negativa, usaré un transistor bipolar PNP para activar un flujo de corriente positiva más amplia. Y al mismo tiempo la voy a temporizar un poco con estos componentes pasivos para mantener un pulso positivo como resultado. Ahora usaré este circuito contador digital secuencial el 40017. Lo que hace este circuito es contar 10 veces los pulsos positivos en estos 10 pines como salidas. Esos pulsos ingresan en este pin, cual la señal que activa esa secuencia es el positivo o también el bit 1. Cuando está a punto de llegar a los 10 bits, automáticamente se reinicia y vuelve a empezar a contar. El pin reset es muy importante. Si tiene un negativo o bit 0, deja completar la secuencia. Pero al momento de recibir una señal positiva o bit 1, reinicia la secuencia. Eso me será útil. Colocaré ese pin reset en el tercer bit de la secuencia. Ahora cuando quiera llegar a ese tercer bit, se reiniciará el circuito, mostrando solo dos estados lógicos disponibles al recibir un pulso cada vez. Esto me servirá para encender y apagar, por ejemplo, un LED. Por cada pulso que envíe o detecte, podré automatizar esa salida. Como entrada, usaré justamente nuestro receptor infrarrojo acoplado a un transistor, que ya estará enviando un estado lógico. El pin reset conectamos al tercer bit. El pin 13 y 12 no lo usaremos, pero uno de ellos será mejor que esté a negativo. En este bit dejamos conectado un LED de color verde para saber el inicio de la secuencia. En el siguiente bit lo usamos para activar algún objeto de potencia. Usaré un relay acoplado con un transistor bipolar NPN y un diodo rectificador en las bobinas del relay para evitar una inducción. Este circuito de potencia se activará cuando la secuencia llegue a este bit.
y con el siguiente bip se apagará. Entonces con este relay podremos controlar una lámpara en corriente alterna en los contactos común y normalmente abierto. Esto me permitirá controlar la lámpara con casi cualquier control remoto infrarrojo usando cualquier botón del mismo. Y el alcance que llega a detectar la señal es bastante amplia. Siempre y cuando podamos respetar el ángulo eficaz de recepción en la señal del receptor. Hay detalles muy importantes que debemos corregir. Por ejemplo, la caída de voltaje por el consumo del circuito está alrededor de 1 voltio y esto podría afectar el control lógico del circuito. Así que lo estaré probando a partir de los 6 voltios para contrarrestar esa caída de voltaje y no le afecte tanto al contador 40017 que tiene este rango de operación. Aunque el relay también es un factor de consumo considerable. El TSOP no tendrá problemas porque está en su rango de voltaje de operación. Así que lo estaré probando estos días para ver qué tan eficiente trabaja controlando la luz de mi casa instalándolo en ese interruptor. Aquí te dejo un video sobre esta instalación más detallado. Como alimentación, usen un cargador a partir de los 6 voltios y un poco más de 500 mA para que trabaje con normalidad este experimento. También podemos mejorar el circuito de la temporización aumentando el valor de la resistencia para que sea más perceptible detectar la señal infrarroja durante cierto tiempo. Desde mi punto de vista, puede ser muy útil para tus hábitos cotidianos y simplificar algunas rutinas en casa. No quiero decir que nos volvamos ociosos, pero si tienes la capacidad de mejorar tu estilo de vida, deberíamos aprovecharlo. Te lo ha explicado Androbot y con gusto nos volveremos a ver en otro experimento.